Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde la pasión y el romance de las novelas turcas nos invaden el alma. Estoy súper contenta de tenerlos por aquí una vez más. ¿Cómo están hoy? Espero que con la misma energía y el mismo amor por el romance turco que yo. Hoy vamos a celebrar una pareja que para muchos de nosotros, no solo nos robó el corazón en la pantalla, sino que también nos demostró que el amor verdadero, ese que traspasa la ficción, sí existe. Sí, estoy hablando de Özge Gürel y Serkan Ayolu. Vamos a sumergirnos en su historia, desde que se conocieron en el set hasta el día de hoy, donde florece un amor que parece sacado de un cuento de hadas moderno. Prepárense para suspirar, reír y quizás, hasta derramar una lagrimita de emoción. Pero antes de comenzar con esta dosis de amor turco, quiero recordarles que si todavía no se han suscrito al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y curiosidades sobre sus actores turcos favoritos. Así que ya saben, únanse a esta gran familia de amantes de las novelas turcas. Bien, ahora sí, pongámonos cómodos, agarren sus palomitas, su té turco, o lo que más les guste para disfrutar este viaje a través del amor de Özge y Serkan. Su historia comienza, como muchas historias de amor en el mundo del espectáculo, en el trabajo. En el año 2014 ambos fueron elegidos para protagonizar una serie que se convertiría en un fenómeno en Turquía y más allá, Kiraz Mevsimi, o Amar es Primavera, como la conocimos en muchos países de Latinoamérica y España. En esta comedia romántica, Özge interpretaba a Öykü, una joven diseñadora de moda con un espíritu libre y soñador, mientras que Serkan encarnaba a Ayaz, un arquitecto exitoso, atractivo y un poco arrogante que al principio parecía completamente inaccesible para Öykü. Como se imaginan, los opuestos se atraen, y la chispa entre estos dos personajes no tardó en encenderse en la pantalla. Pero lo que muchos no sabían en ese momento es que esa chispa no solo existía entre Öykü y Ayaz, sino también entre Özge y Serkan. Al principio ambos fueron muy discretos y profesionales, centrados en dar lo mejor de sí mismos en la serie. Sin embargo, la química era innegable, y pronto los rumores sobre un posible romance comenzaron a circular entre los fans y la prensa. Durante las grabaciones de Kiraz Mevsimi, Özge y Serkan pasaban muchas horas juntos, compartiendo largas jornadas de trabajo, risas, momentos de tensión y sobre todo, una conexión especial que se hacía cada vez más evidente. Se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles, se animaban a dar lo mejor de sí mismos y se divertían como niños fuera de cámara. Ahora imaginémonos por un momento el ambiente en el set de Kiraz Mevsimi. Un bullicio constante, luces brillantes, el director dando indicaciones, los maquilladores retocando cada detalle. Y en medio de todo ese caos controlado, dos jóvenes actores, Özge y Serkan, intentando dar vida a sus personajes. Pero ¿cómo es posible mantener la concentración cuando sientes que hay algo más que simple compañerismo entre tú y tu CEO protagonista? Las fuentes cercanas a la producción comentaban que la complicidad entre Özge y Serkan era palpable. Durante los descansos, se les veía charlando animadamente, compartiendo bromas y risas. Incluso se rumoreaba que Serkan, conocido por su carácter un tanto serio, se volvía mucho más accesible y divertido cuando estaba cerca de Özge. Por ejemplo, cuentan que durante la grabación de una escena particularmente complicada, donde Öykü tenía que llorar desconsoladamente, Özge se sintió realmente abrumada. Serkan, al ver su angustia, se acercó a ella, le ofreció una botella de agua y le susurró palabras de ánimo. Ese pequeño gesto, según testigos, fue un punto de inflexión en su relación. A partir de ahí, la confianza entre ellos se hizo aún más fuerte. Otro detalle que no pasaba desapercibido era la forma en que se miraban. Sus miradas eran intensas, llenas de significado. Era como si por un momento el mundo exterior desapareciera y solo existieran ellos dos. Los fans más observadores de la serie notaron que la química entre Öykü y Ayaz era tan real que no podía ser simplemente actuación. Tenía que haber algo más detrás de esas miradas y esos gestos. Según cuentan personas cercanas a la pareja, fue la naturalidad y la autenticidad de Özge lo que más atrajo a Serkan. El que siempre se había mostrado un poco reservado y distante encontró en ella una persona con la que podía ser él mismo, sin máscaras ni pretensiones. Por su parte, Özge se sintió atraída por la caballerosidad y el sentido del humor de Serkan, así como por su talento y su pasión por la actuación. En un principio, ambos trataron de negar lo que sentían. Tenían miedo de que un romance pudiera afectar su trabajo y la buena dinámica del equipo.
Además, eran conscientes de la presión mediática y de las expectativas de los fans. Sin embargo, era imposible ignorar la fuerza de la atracción que sentían el uno por el otro. Finalmente, después de varios meses de rumores y especulaciones, Ozge y Serkan decidieron hacer pública su relación. Fue una explosión de alegría para los fans de Kiraz Mevsimi, que veían en esta pareja la encarnación de su amor en la vida real. A partir de ese momento, Ozge y Serkan se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Su relación se caracterizó por la discreción y la sencillez. A pesar de la fama y la atención mediática, siempre intentaron mantener su vida privada alejada de los focos, centrándose en su amor y en su crecimiento como pareja. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, se acompañaban en los momentos importantes y se dedicaban tiempo para disfrutar de su relación. A lo largo de los años, Ozge y Serkan han demostrado que su amor es sólido y verdadero. Han superado juntos los desafíos y las dificultades que se han presentado en su camino, y han fortalecido su relación con el tiempo. Siempre se les ha visto unidos, enamorados y felices, compartiendo momentos especiales con sus amigos y familiares. Uno de los momentos más emotivos y esperados por los fans fue, sin duda, su pedida de mano. Serkan le propuso matrimonio a Ozge durante unas vacaciones románticas en Alemania, la tierra natal de él. La noticia fue recibida con una enorme alegría por sus seguidores, que no podían esperar a verlos caminar hacia el altar. La pedida de mano fue, según allegados, algo de ensueño. Serkan organizó una cena romántica en un restaurante con vistas a un lago precioso. Había pétalos de rosa por todas partes, música suave y una atmósfera mágica. Después de la cena, Serkan se arrodilló y le entregó a Ozge un anillo de diamantes precioso, preguntándole si quería pasar el resto de su vida con él. Por supuesto, Ozge dijo que sí entre lágrimas de felicidad. Y ese momento llegó. El verano de 2022 fue testigo de una de las bodas más hermosas y comentadas del año. Ozge y Serkan se casaron en Italia, en una ceremonia íntima y romántica, rodeados de sus seres queridos. Las fotos de la boda inundaron las redes sociales, mostrando a una pareja radiante de felicidad y amor. La boda se celebró en una villa italiana de ensueño con jardines exuberantes y vistas impresionantes. La ceremonia fue al aire libre, bajo un arco de flores blancas. Entre los invitados se encontraban familiares, amigos cercanos y algunos colegas del mundo del espectáculo. La boda fue un reflejo de su personalidad, sencilla, elegante y llena de amor. Ozge lució un vestido espectacular, de corte romántico y con detalles de encaje, mientras que Serkan no podía dejar de mirarla con admiración, vestido con un elegante traje. Los votos matrimoniales fueron especialmente emotivos, con palabras llenas de amor, gratitud y promesas para el futuro. Ozge, con la voz temblorosa por la emoción, le dijo a Serkan que era su mejor amigo, su confidente, su alma gemela. Le agradeció por haberle enseñado el verdadero significado del amor y por haberla hecho la mujer más feliz del mundo. Serkan, por su parte, le prometió a Ozge amarla y protegerla para siempre, ser su apoyo incondicional y construir juntos una vida llena de alegría y felicidad. Desde entonces, Ozge y Serkan han continuado construyendo su vida juntos, disfrutando de su amor y de sus proyectos profesionales. Han protagonizado juntos algunas campañas publicitarias, mostrando su química y su complicidad frente a las cámaras. También han seguido trabajando en sus respectivas carreras, consolidándose como dos de los actores más talentosos y reconocidos de Turquía. Recordemos, por ejemplo, la campaña publicitaria que hicieron para una conocida marca de joyería. En los anuncios se les veía radiantes, enamorados y luciendo las joyas con una elegancia y un estilo impecables. Los fans quedaron encantados al verlos juntos en la pantalla, demostrando que su amor es tan real como su talento. Pero más allá de su éxito profesional, lo que más admiran sus fans es su amor genuino y su conexión especial. Son una pareja que se apoya, se admira y se ama incondicionalmente. Son un ejemplo de que el amor verdadero existe, y que puede florecer incluso en el competitivo y a veces superficial mundo del espectáculo. Son el claro ejemplo de que el amor verdadero, ese que se construye día a día con pequeños gestos, con palabras de aliento, con miradas cómplices, sí existe. Y su historia nos inspira a creer en la magia del amor y a luchar por encontrar a nuestra alma gemela. Hoy en día, Ozge y Serkan siguen siendo una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía. Su historia de amor ha inspirado a miles de personas en todo el mundo, demostrando que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo.
Y es que ¿quién no ha soñado con encontrar un amor como el de Ozge y Serkan? Un amor que comenzó en un set de grabación, se fortaleció con el tiempo y culminó en un matrimonio feliz y duradero. Un amor que nos recuerda que la magia existe y que a veces la realidad puede superar la ficción. Su historia también nos enseña que el amor no es solo pasión y romanticismo, sino también compromiso, respeto y apoyo mutuo. Es estar ahí el uno para el otro en los buenos y en los malos momentos, celebrar los éxitos juntos y superar los desafíos con valentía y determinación. Ahora, para ir cerrando este vídeo lleno de amor, recordemos brevemente los puntos más importantes. Vimos cómo Ozge y Serkan se conocieron en Kiraz Mepsimi, cómo su química traspasó la pantalla, cómo su relación se consolidó con el tiempo y cómo finalmente celebraron su amor con una boda de ensueño. En definitiva, una historia de amor que nos inspira y nos hace creer en la magia. Recordemos que Kiraz Mepsimi no solo les dio fama y reconocimiento profesional, sino que también les regaló el amor verdadero. Y eso es algo que no tiene precio. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo recordando esta hermosa historia de amor. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre Ozge y Serkan. ¿Son también fans de esta pareja? ¿Cuál es su momento favorito de su relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me gustaría saber, ¿qué es lo que más les inspira de esta pareja? ¿Qué lecciones creen que podemos aprender de su historia de amor? ¿Consideran que su relación es un ejemplo a seguir? Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos amantes de las novelas turcas y, por supuesto, que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chismes, noticias y curiosidades sobre sus actores turcos favoritos. Prepárense para más contenido emocionante con entrevistas exclusivas, detrás de cámaras, y todo lo que siempre quisieron saber sobre sus ídolos turcos. Muchísimas gracias por su apoyo y por su cariño. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día lleno de amor y de felicidad. Adiós.